Vamos a calcular las componentes rectangulares del vector F igual 100 newton, 30 grados. Nuestro primer paso consiste en construir un plano cartesiano, que es donde vamos a ubicar el vector. Vamos a recordar lo siguiente. En el primer cuadrante arrancamos con 0 grados y terminamos con 90. En el segundo vamos hasta los 180 grados. Y en el tercero terminamos en 270. El cuarto va a terminar en 360 grados. Esta parte es clave porque nosotros no vamos a utilizar un transportador para ubicar el vector, sino que simplemente con reconocer en qué cuadrante se ubica, vamos a dibujarlo. Entonces, como es un ángulo de 30 grados, nuestro vector va a quedar en este cuadrante. Vamos a decir que es este. Ese vector F se compone de dos vectores a su vez, que son sus componentes rectangulares, que es el que sale en la parte de abajo, que es el que llamamos f sub x, y el que va hacia arriba, que es el que llamamos f sub y. Aquí quedará un ángulo, vamos a llamarlo alfa por ahora, aunque sabemos que en este caso particular es 30. Vamos a llamarlo alfa para hallar cuáles son las relaciones que nos van a ayudar a resolver este tipo de problemas. Vamos a hacer uso de la trigonometría, de las razones seno y coseno, para poder hallar los valores de las componentes. Entonces vamos a tener que si usamos la razón seno del ángulo alfa, tenemos por trigonometría que es igual al cateto opuesto, es decir, f sub y, sobre la hipotenusa, que es f. Y de aquí lo que hacemos es despejar. Nuestro interés consiste en conseguir el valor de f sub y, entonces despejamos. El que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces f sub y va a ser igual a f, que estaba dividiendo, pasa a multiplicar, al seno de alfa. Y esta es la expresión que nos va a servir para hallar la componente y. Vamos a mirar qué pasa con la relación coseno. Coseno de alfa es igual al cateto adyacente, que es fx o f sub x, entre la hipotenusa, que es f. Y al igual que la anterior, vamos a despejar, de modo que f sub x va a ser igual. Estaba dividiendo, pasa a multiplicar, entonces queda f por el coseno del ángulo. Y esta es la expresión que nos va a ayudar a conseguir el valor de la componente x del vector. Teniendo claro esa parte, entonces vamos a hallar cuáles son los valores. Vamos a hallar primero f sub y. F sub y es f por el seno del ángulo. F en nuestro caso equivale a 100 newtons. Entonces vamos a poner aquí 100 newtons por el seno del ángulo. En nuestro caso alfa equivale a 30 grados. Vamos a poner acá 30 grados. Aquí tenemos una multiplicación. El seno de 30 grados lo podemos calcular aparte en la calculadora, si no tenemos una tabla con los valores. El seno de 30 es equivalente a 0.5 o un medio, y luego lo multiplicamos por 100. Así que f sub y va a ser 50 newtons. Este es el valor de la componente y. Vamos a hallar la componente x. Para ella utilizamos la segunda expresión, esta. Entonces f, que son 100 newton, multiplicado por el coseno del ángulo, que son 30 en nuestro caso. El coseno de 30 es aproximadamente 0.866, aproximadamente. Y al multiplicarlo por 100, entonces f sub x nos va a dar un aproximado de 86.6
newton. Ese sería el valor de la componente X. Para este segundo ejemplo, nuestro vector B de 200 newton está ubicado a 230 grados. Entonces construimos el plano cartesiano. Recordemos, acá son 0, acá tenemos 90, 180, 270 y 360 la vuelta entera. Necesitamos ubicar 230. Verificamos en qué cuadrante queda. Está entre los 180 y los 270, es decir, que queda en esta dirección. Esa es la dirección del vector. Construimos los vectores auxiliares. Vamos a poner acá el vector. Este sería nuestro vector B sub X. Y el que va para abajo sería B sub Y. Y el ángulo pues sería todo este recorrido. Ese sería nuestro ángulo. Bien, entonces vamos a hallar las componentes. Entonces B sub X va a ser B por el coseno del ángulo. Esa expresión ya la miramos en el ejemplo anterior, de dónde se saca. Entonces B sub X va a ser el valor de B, que son 200 newtons, por el coseno de 230. Vamos a tener 200 por coseno de 230, nos da negativo, porque esta parte del eje X es negativa, coinciden los signos, menos 128.5 newton. Vamos a hallar ahora la componente Y. Entonces B sub Y es B por el seno del ángulo, así que B sub Y son 200 newtons por el seno de 230. 200 por el seno de 230 nos da negativo, menos 153.2 newton. Y aquí tendríamos los valores de las componentes X y Y. Vamos a mirar un último ejemplo, que es cuando no nos dan este ángulo completo, sino que nos dan solamente el dibujo, para saber cómo procedemos con el tema de los signos. En este caso nos dicen que calculemos las componentes, nos dan el dibujo de dónde queda ubicado el vector, pero observemos que nos dan un ángulo de 30 grados. Si recordamos, acá tenemos 0 grados, acá tenemos 90, acá hay 180 y acá tenemos 270. Así que si nos dan 30 grados, a nosotros nos interesa conocer cuál es el ángulo positivo. El ángulo positivo es el que va en este sentido. Y ese ángulo, si el giro completo son 360, y ya aquí tenemos 30 grados, es porque este giro es equivalente a 330 grados. ¿Cómo se sacan esos 330? Muy fácil. Se toman 360 grados, que es el giro completo, y se le restan 30 grados. Y eso nos da los 330 que pusimos en esta parte. Bien, teniendo claro eso, pues podemos proceder de dos formas. Vamos a utilizar solo el ángulo positivo, ¿listo? Para evitar liarnos, aunque también podemos utilizar este ángulo de 30, pero recordando lo siguiente. Este vector, o esta componente del vector, como se llama, entonces este sería A sub X. Esa componente es positiva, porque de este lado el eje X es positivo. Y esta componente de acá, Y para abajo, es negativa, A sub Y.
entonces nos debe dar negativo. Vamos a hacerlo de los dos casos. Entonces vamos a hallar A sub y, el orden no importa, nos pidieron las dos componentes, no hay ningún orden. Entonces recordemos que es A por el seno del ángulo, que es 30 grados, si lo utilizamos negativo, o 330 si lo utilizamos positivo. Vamos a utilizar el de 330. Entonces, A sub y es igual al vector A, no nos dijeron cuánto vale, pongamos aquí que A vale 100. Entonces aquí son 100 por el seno de 330. El seno de 330 es menos 0,5 por 100, entonces A sub y va a ser igual a menos 50 newton. Ese valor nos da utilizando el ángulo de 330. Pero si nosotros utilizamos A sub y igual a 100 newton por el seno de 30 grados, debemos reconocer algo, que A sub y hacia abajo o en el cuarto cuadrante es negativo, entonces vamos a anteponer el signo menos. El seno de 30 nos da 0,5 multiplicado por 100, nos va a dar 50. Y tenemos aquí el signo menos, entonces nos queda menos 50 newton. Así que no va a cambiar en nada, solamente debemos tener en cuenta que hacia abajo esta componente es negativa. Vamos a hallar A sub x. A sub x, recordemos que es A por el coseno del ángulo. Así que vamos a tener 100 newton por el coseno de 330. A sub x, ya vimos, o bueno, no lo vimos en el primer ejemplo, es equivalente. El ángulo de 330 o el valor del coseno de 330 es el mismo valor que el coseno de 30 grados, es decir, 0,866 aproximadamente. Así que al multiplicarlos, aquí nos va a dar 86,6 newtons. Eso si lo utilizamos con el ángulo de 330. En este lado o en este cuadrante, el valor de x es positivo, entonces el valor de la componente x también lo es. Así que si utilizamos A sub x como 100 newton por el coseno de 30 grados, el coseno de 30 grados es 0,866, así que A sub x son 100 newtons por el coseno de 30, vamos a ponerlo una vez, 86,6 newton. Y listo. Ahí tenemos los dos valores. Solamente hay que tener esa precaución. Al momento de hallar las componentes, podemos utilizar el ángulo que nos dan, pero antes haciendo el análisis de cuáles son los signos de acuerdo a la componente. Y si de pronto vemos que nos liamos mucho, pues vamos a buscar el ángulo positivo y con eso ya tenemos asegurado el signo de la operación.